Imagina esto, una pequeña empresa de Indiana construye un motor V8 minúsculo. Los gigantes de Detroit se ríen, hasta que ese mismo motor empieza a ganarles en las carreteras. ¿Imposible? Studebaker lo hizo realidad con apenas 224 pulgadas cúbicas. Este es el motor que nunca debió funcionar, que todos subestimaron, y que terminó escribiendo su propio capítulo en la historia del automóvil americano. Prepárate, porque esta historia tiene más giros que una carretera de montaña. El contexto: David contra Goliat. Finales de los años 40. Estados Unidos está obsesionado con los automóviles. Las calles se llenan de cromo, las carrocerías se alargan y Detroit bombea motores cada vez más potentes. Ford tiene fábricas del tamaño de ciudades. General Motors está preparando revoluciones tecnológicas. Chrysler acaba de presentar su brutal Hemi que cambiará las reglas del juego para siempre. Y Studebaker son los tipos de South Bend, Indiana. Una operación modesta comparada con los titanes de Michigan. Sin ejércitos de ingenieros, sin redes de distribución masivas, sin un V8 en su catálogo mientras todos los demás ya tenían el suyo. Durante décadas habían fabricado motores de 6 y 8 cilindros en línea. Confiables, sí, aburridos también. En plena guerra de caballos de fuerza necesitaban algo más, pero aquí está el problema, no podían competir en tamaño. No tenían ni el dinero ni los recursos para jugar ese juego, así que decidieron cambiar las reglas. La estrategia era brillante en su simplicidad. Crear un V8 compacto que ofreciera rendimiento sin arruinar al comprador en gasolina. Un motor que cupiera en sus chasis ligeros y aerodinámicos. Un motor que demostrara que la inteligencia puede vencer a la fuerza bruta. Y en 1951 lo consiguieron. Presentaron el Studebaker V8 de 224 pulgadas cúbicas, diseñado completamente desde cero. Ningún motor prestado, ningún diseño reciclado. Para una compañía de su tamaño, esto era casi temerario. Pero funcionó. Las cifras que engañan. Miremos los números fríos. Aproximadamente 120 caballos de potencia, unos 190 libras-pie de torque. Nada del otro mundo, ¿verdad? En papel, cualquier V8 grande de Detroit lo haría parecer un juguete. Pero aquí viene lo interesante. Las cifras no cuentan toda la historia. Este motor tenía algo especial. Era compacto, eficiente y estaba construido con un diseño de carrera corta. ¿Qué significa eso? Menos masa moviéndose de arriba a abajo en cada revolución. El resultado: giraba rápido, giraba suave y no protestaba en 1900 revoluciones altas como muchos de sus contemporáneos, que temblaban y rugían como si estuvieran a punto de explotar. Los ingenieros de Studebaker habían estudiado meticulosamente cada gramo de peso rotacional. Mientras otros fabricantes simplemente escalaban sus diseños antiguos, ellos empezaron con una hoja en blanco. Calcularon exactamente cuánto metal necesitaban y dónde ponerlo. El cigüeñal era más ligero pero igualmente resistente. Los pistones optimizados para reducir fricción sin sacrificar durabilidad. Cada componente interno fue pensado para trabajar en armonía con los demás, creando un conjunto mecánico que era mayor que la suma de sus partes. Había una fluidez en su entrega de potencia. Podías arrastrarte por la ciudad sin drama, y luego abrir el acelerador en carretera y sentir cómo respondía con ganas. Sin esfuerzo aparente, sin el ruido y la furia de los motores grandes que parecían estar constantemente al límite. Y aquí viene la ventaja secreta. Los Studebaker Champion y Commander eran considerablemente más ligeros que los tanques que salían de Detroit. Carrocerías más aerodinámicas, menos peso muerto. El 224 no necesitaba ser un monstruo porque no estaba arrastrando 2 toneladas de acero innecesario. Era ágil saliendo de los semáforos, seguro adelantando en carretera, capaz de mantener velocidades de crucero todo el día sin sudar. Y consumía menos combustible que los mastodontes de la competencia. Dato importante. Fue uno de los primeros V8 modernos con válvulas en cabeza disponibles fuera de los 3 grandes. Para un fabricante independiente, esto era territorio inexplorado. Y lo clavaron: la guerra en las carreteras. 1954. La batalla se intensifica. Ford lanza su famoso bloque IA. Chevrolet está a punto de soltar su legendario Small Block de 265 pulgadas cúbicas que cambiará todo.
El Hemi de Chrysler es el rey indiscutible del músculo. En las concesionarias, comparando folletos, el 224 no tenía oportunidad. Menos pulgadas cúbicas, menos caballos en las especificaciones. Pero saliendo del concesionario, en el mundo real, era una historia completamente diferente. Los propietarios descubrieron algo que los folletos no podían capturar. Emparejado con esos cuerpos aerodinámicos de Studebaker, el 224 podía mantener velocidades de autopista sin esfuerzo durante horas. En viajes largos, los Studebaker devolvían varios kilómetros por galón más que sus rivales de Detroit. En una época donde los viajes por carretera se estaban convirtiendo en parte de la cultura americana, esto importaba. La gente quería poder ir de Chicago a Denver sin sentir que el coche estaba luchando contra el viento y la gravedad. Hay una anécdota fascinante. Un propietario relataba cómo su Commander del 53 dejaba atrás al Ford V8 de su cuñado en las subidas largas. No porque tuviera más potencia bruta, sino porque mantenía la velocidad sin sobrecalentarse ni perder el ritmo. Esa fiabilidad convirtió a muchos escépticos en creyentes silenciosos, del asfalto a la pista. Studebaker no se conformó con vender coches. Querían probarse, y lo hicieron donde más importaba. Las carreras .NASCAR en los años 50 era un campo de batalla. Nada de simuladores ni telemetría sofisticada. Coches casi de serie siendo torturados hasta sus límites. Los Studebaker con el 224 no dominaban las parrillas de salida, pero hacían algo igual de valioso. Llegaban a la bandera a cuadros. En carreras de resistencia donde la mitad de los coches abandonaban por fallos mecánicos, el pequeño V8 de Studebaker seguía funcionando, vuelta tras vuelta, kilómetro tras kilómetro. Los pilotos y aficionados lo notaban. La resistencia cuenta, y en las pistas de drag racing de pueblo, donde los mecánicos caseros experimentaban, el 224 se convirtió en un arma secreta. Con una leva más agresiva, un carburador más grande y un escape más libre, podía sorprender a motores mucho más grandes. En cupés ligeros, con las modificaciones correctas, este pequeño motor humillaba a rivales demasiado confiados que lo subestimaban por su tamaño. No ganaba todas las batallas, pero ganaba suficientes como para ganarse el respeto. Si estás disfrutando esta historia, dale al botón de suscripción. Seguimos con más motores legendarios que merecen ser recordados. El genio oculto. Y ahora viene la parte que realmente consolida el legado del 224. Los ingenieros de Studebaker no construyeron un motor para 1951. Construyeron uno para la próxima década. Sabían que no podían permitirse rediseñar su V8 cada 2 años como hacían Ford, GM o Chrysler. Así que diseñaron el bloque lo suficientemente robusto como para soportar aumentos significativos de cilindrada. Visión de futuro en estado puro, y funcionó espectacularmente. A lo largo de los años, ese diseño original del 224 se expandió a 232, 259 y 289 pulgadas cúbicas. A principios de los 60, las variantes de alto rendimiento de la serie R llevaban sobrealimentadores y generaban potencias serias. Todo desde la misma arquitectura básica de aquel primer motor compacto. El 224 no era solo un buen motor. Era el padre de toda una familia que impulsaría los coches más emocionantes de Studebaker durante casi 20 años. Eso es ingeniería inteligente, la realidad del mercado. Pero incluso los diseños más inteligentes no pueden escapar de la realidad comercial. A mediados de los 50, América estaba obsesionada con los números grandes. Los compradores no comparaban ratios de peso-potencia ni eficiencia. Comparaban pulgadas cúbicas, cifras en folletos brillantes. Un motor de 224 pulgadas, por muy capaz que fuera, no tenía el atractivo de un 265 de Chevy, un 272 de Ford o un 331 Hemi. Era psicología pura. El número más grande ganaba en la mente del comprador. Studebaker lo entendió. Gradualmente retiraron el 224 en favor de versiones más grandes usando el mismo bloque básico. El motor había cumplido su misión, había metido a Studebaker en la era del V8 con credibilidad. Pero los tiempos cambiaban, y las insignias en los guardabarros necesitaban números más impresionantes. El legado que perdura. Hoy, el 224 es venerado por coleccionistas y entusiastas de Studebaker. Los restauradores lo adoran por su simplicidad,
sin piezas exóticas, sin complejidad innecesaria. Solo un V8 sólido y bien construido que hace lo que debe hacer, pero es más que eso. Es un fragmento de historia viva. Abre el capó de un Commander de principios de los 50 y verás ese pequeño motor que ayudó a una marca a pelear muy por encima de su categoría. Para muchos propietarios esa es parte de la diversión. Conducir un coche que cuenta una historia que casi nadie conoce. La comunidad de propietarios ha documentado casos impresionantes de longevidad, motores con 300.000 kilómetros originales sin reconstrucciones mayores no son raros. Hay registros de unidades que han superado los 400.000 kilómetros con solo mantenimiento básico. Esta resistencia extrema no fue casualidad. Fue el resultado de tolerancias precisas en la manufactura y la elección de materiales de calidad superior en componentes críticos. En el mercado de coleccionistas, los Studebaker con el 224 no son los clásicos más caros, pero tienen seguidores leales. En exhibiciones escucharás historias de propietarios sorprendiendo coches modernos en carreteras secundarias, o de cómo su Studebaker simplemente funciona año tras año sin quejarse. El motor que se negó a morir. Incluso después de salir de la línea de producción, la historia del 224 continuó. Su construcción robusta lo hizo perfecto para segundas vidas. Granjeros los montaban en camiones viejos y maquinaria. Los corredores los usaban como opciones económicas de intercambio. En zonas rurales, el V8 de Studebaker desarrolló un culto silencioso entre mecánicos que apreciaban su dureza y facilidad de reparación. Hay una leyenda sobre un granjero de Nebraska que usó un 224 en un camión de grano durante décadas. Solo lo sacó cuando el chasis se rindió. El motor, según su nieto, parecía haber sobrevivido a una guerra, pero arrancó sin problemas después de 10 años guardado en un granero. Ese tipo de reputación no se compra. Se gana kilómetro a kilómetro. Incluso hoy existe soporte de repuestos para estos V8 a través de proveedores especializados. En ciertos encuentros de clásicos, todavía puedes encontrar mecánicos que conocen estos motores por dentro y por fuera, listos para sacarles más vida a bloques que vieron la luz del día cuando Truman estaba en la Casa Blanca. Reflexión final. El V8 de 224 pulgadas cúbicas de Studebaker pudo ser pequeño, pero fue poderoso en todas las formas que importan. Le dio a un fabricante independiente en apuros el arsenal que necesitaba para estar hombro con hombro con lo mejor de Detroit. Se probó en autopistas, en pistas de carreras, y en manos de conductores cotidianos que valoraban la fiabilidad tanto como la potencia bruta. Sentó las bases para algunos de los coches de rendimiento más memorables de Studebaker, y después de ser retirado, su ADN vivió durante décadas en evoluciones cada vez más potentes. Esto no fue solo un motor, fue una declaración. El tamaño no lo es todo, y a veces el diseño más inteligente gana la batalla. Demostró que con ingeniería astuta, visión de futuro y coraje para ser diferente, incluso los pequeños pueden desafiar a los gigantes. Así que la próxima vez que alguien te diga que solo los motores más grandes hacen el mayor impacto, cuéntales sobre el 224, háblales del pequeño V8 de South Bend que se atrevió a desafiar a los titanes de Detroit y se ganó su lugar en la historia del automóvil. Si esta historia te ha enganchado, no desaparezcas. Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, porque hay muchas más máquinas olvidadas que merecen su momento bajo los reflectores.